En el corazón de la naturaleza, 5 guardabosques desaparecieron sin que nadie supiera a dónde fueron. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Emprendemos un viaje para descubrir la verdad tras su misteriosa desaparición. ¿Qué pudo haberles sucedido? Únete a nosotros mientras nos adentramos en la naturaleza para averiguar qué les pasó a estos valientes guardabosques. En el Parque Nacional Yellowstone, donde el aire es fresco y los árboles se elevan, se desarrolló una historia de aventura y peligro. Comenzó con 2 hermanos, Mark O'Neill y Kim Crumbo, que compartían una pasión por la exploración y la naturaleza. Mark era un aventurero de 67 años de Chimacum, Washington, y Kim era un enérgico hombre de 74 años de Ogden, Utah, que trabajaban para el Servicio de Parques Nacionales. A pesar de la diferencia de edad, eran compañeros inseparables, embarcándose en muchas aventuras juntos. Su última escapada fue un viaje de 4 noches al lago Shoshone, un lugar remoto y sereno en el corazón del parque. Con sus mochilas cargadas y su confiable canoa Shoaliu, amarrada al techo del Honda Pilot de Mark, se lanzaron a la expedición. El viaje comenzó auspiciosamente cuando se dirigieron al campamento de Lewis Lake, el punto de partida de su aventura. Al llegar se encontraron con una decepción. El campamento estaba completamente ocupado. Sin desanimarse, el dúo decidió improvisar y comenzar un día antes. Pocos sabían que esta decisión cambiaría el curso de su viaje. Optando por un campamento improvisado en South Narrow Point, montaron su tienda y se acomodaron para la noche. Bajo el vasto cielo estrellado, intercambiaron historias, risas y recuerdos junto a la hoguera, disfrutando de la tranquilidad del lugar. Al amanecer se embarcaron en su expedición en canoa, navegando por las aguas del lago Shoshone con Shoaliu como su fiel embarcación. La superficie brillante del lago reflejaba la majestuosa vista de pinos y picos nevados, infundiendo asombro y maravilla a los intrépidos exploradores. El viaje fue inicialmente idílico, remando a lo largo de la costa sur del lago, disfrutando de la serenidad del entorno. Pero la naturaleza tenía otros planes. Sin que los hermanos lo supieran, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte, anunciando una tormenta inminente. A medida que los vientos se intensificaban y las olas se volvían feroces, su tranquila excursión se convirtió en una batalla contra los elementos. Frente a la adversidad, Mark y Kim lucharon contra la tormenta. Sus músculos ardían de esfuerzo, mientras intentaban mantener el control de su canoa. A pesar de sus esfuerzos, la furia de la tormenta amenazaba con abrumarlos. En búsqueda de refugio, decidieron dirigirse a la orilla más cercana, enfrentando las traicioneras aguas en una angustiosa natación hacia la seguridad. El frío del lago los envolvía, congelándolos hasta los huesos mientras luchaban contra las corrientes implacables. Con cada brazada, su fuerza disminuía y su resolución flaqueaba. Pero impulsados por determinación y un vínculo inquebrantable, avanzaron, movidos por el instinto de supervivencia. Pero el destino fue cruel, ya que las aguas implacables del lago Shoshone cobraron un peaje demasiado alto. Exhaustos y desorientados, Mark y Kim sucumbieron a las frías profundidades. Sus cuerpos fueron consumidos por el lago. Los días se convirtieron en semanas, y los espíritus vibrantes de Mark y Kim desaparecieron sin dejar rastro. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda por parte de guardaparques y equipos de rescate. En medio de la solemnidad de su prematura desaparición, los recuerdos de Mark y Kim perduraron, un ejemplo de los lazos de parentesco y el espíritu de exploración que trasciende el tiempo y el espacio. En la vasta extensión del Parque Nacional Kruger, Checkers Mashego inició su patrulla rutinaria. Era un guardaparques experimentado. Sus años de servicio eran marcados en las arrugas de su rostro curtido. Recorría los senderos familiares del parque, y sus sentidos se sintonizaban con el ritmo de la naturaleza. En esa tarde de noviembre, mientras Mashego avanzaba por el río Nzikatsi, en la sección de Stolzneck del parque, se encontró con una escena que llenó su corazón de asombro y preocupación. Entre las altas hierbas junto a la ribera, había una familia de elefantes. Sus majestuosas figuras eran iluminadas por el suave resplandor del atardecer.
Mashego observó con admiración cómo los elefantes se movían por el paisaje. Sus movimientos eran fluidos y deliberados, pero mientras los contemplaba a distancia, no podía sacudirse una sensación de inquietud. Algo parecía fuera de lugar en la escena tranquilizadora. Mientras continuaba su patrulla, sus sentidos estaban en alerta máxima y notó un sutil cambio en el ambiente a su alrededor. El aire parecía cargado de tensión, una advertencia silenciosa de peligros invisibles acechando en las sombras. A pesar de que sus instintos le pedían retirarse, Mashego siguió adelante, decidido a cumplir su deber como guardián del parque. Al caer la noche y envolver la oscuridad del paisaje, la inquietud de Mashego creció, una sensación de mal presagio que se negaba a ignorar. Cada crujido de las hojas y cada chasquido de una rama le erizaban la piel. Sus sentidos se agudizaban por el instinto primario de supervivencia. Horas pasaron, y Mashego se encontró en el corazón de la naturaleza, lejos de la seguridad de su campamento base. La luna arrojaba un brillo fantasmal sobre el paisaje, iluminando la maraña de maleza y proyectando largas sombras retorcidas en el suelo del bosque. De repente su radio cobró vida, rompiendo el silencio de la noche con un estallido de estática. Su corazón dio un vuelco mientras escuchaba la voz al otro lado. Era un colega reportándose desde una patrulla cercana. Pero a medida que el mensaje se desvanecía, se dio cuenta que estaba solo, aislado en la inmensidad del parque sin nadie a quien acudir. Con urgencia, Mashego aceleró el paso que resonaban en la quietud de la noche. Pero por más que lo intentaba, no podía sacudirse la sensación de ser observado, de ser cazado por depredadores invisibles acechando en las sombras. Cuando amaneció, Mashego se dio cuenta que había perdido el camino. Los puntos de referencia que antes lo guiaban estaban ahora ocultos por la densa maleza, dejándolo desorientado y vulnerable en la vasta extensión del parque. El pánico lo recorrió mientras luchaba por encontrar el camino de regreso a la seguridad. Cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Cada paso lo llevaba más al centro de la naturaleza y más lejos de la civilización. Pero a pesar de sus esfuerzos, permaneció perdido en la naturaleza. Su destino es un misterio que atormentaría los pasillos del parque por años. Su familia, colegas y toda la comunidad lloraron su pérdida. Sus corazones sabían que se había aventurado en lo desconocido para nunca regresar. Así la historia de la desaparición de Checkers Mashego se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio de la naturaleza implacable de lo salvaje y el frágil hilo que nos une al mundo que nos rodea. Su memoria vivió en los corazones de quienes lo conocieron, una prueba de su valor, dedicación y espíritu frente a los desafíos. El sol se alzó sobre el Parque Nacional Rocky Mountain, iluminando el paisaje escarpado. Jeff Christensen, un guardaparques con un corazón tan grande como las montañas mismas, comenzó su patrulla el 29 de julio de 2005. Era un hombre de la naturaleza, nacido y criado en Minnesota, donde los bosques se extendían por millas y los lagos brillaban como joyas al sol. Desde joven sintió una profunda conexión con la naturaleza, pasando sus días explorando al aire libre con asombro y aventura. El aire estaba fresco mientras Jeff iniciaba su patrulla ese día, llevando consigo el aroma de pino y la promesa de aventuras. Era un guardaparques experimentado, versado en los caminos del lugar, y abordaba cada día con propósito y dedicación. Para él, ser guardaparques no era solo un trabajo, era un estilo de vida, una vocación que lo había llevado al Parque Nacional Rocky Mountain, donde se sentía en casa. Al adentrarse más en el parque, no pudo evitar maravillarse ante la belleza que lo rodeaba. Altos picos se alzaban a lo lejos, sus cumbres nevadas alcanzando el cielo. El paisaje estaba vivo con los sonidos de la fauna, desde el trinar de los pájaros hasta el susurro de las hojas en la suave brisa. Era un lugar de belleza, donde la naturaleza reinaba suprema, y Jeff se sentía vivo. Pero entre la belleza persistía una sensación de inquietud, un susurro de duda que danzaba en el borde de la conciencia de Jeff. Era una sensación que no podía sacudirse. A medida que avanzaba el día y se adentraba más, la sensación solo se hacía más fuerte, mordiéndolo como una bestia hambrienta.
Nadie, ni siquiera Jeff, sabía que sería la última vez que estaría vivo. Pasaron horas y la noche cayó sobre el lugar como un sudario. Jeff estaba desaparecido. Su destino estaba envuelto en misterio e incertidumbre. Al amanecer en el Parque Nacional Rocky Mountain, un aire de temor pesaba en el ambiente, un recordatorio escalofriante de los peligros que acechaban allí. La búsqueda se convertiría en la más grande en la historia del parque, atrayendo a cientos de voluntarios y equipos de búsqueda de todo el país. Pero a pesar de sus grandes esfuerzos, la desaparición de Jeff seguiría siendo uno de los mayores misterios en la extensa historia del Parque Nacional Rocky Mountain. Pasaron los días, pero no había rastro. Su familia y amigos se negaban a perder la esperanza, aferrándose a la creencia de que en algún lugar, de alguna manera, él seguía allí, esperando ser encontrado. Entonces, el 6 de agosto de 2005, un excursionista hizo un macabro hallazgo. El cuerpo sin vida de Jeff Christensen, yaciendo en medio de la belleza escarpada de Mummy Range. La noticia causó conmoción en la comunidad del parque, lanzando un velo de tristeza sobre el paisaje. Pero incluso en la muerte, el legado de Jeff perduró. Su dedicación al lugar que amaba inspiró un cambio en el parque, llevando a la introducción de ropa de seguridad de alta visibilidad para los guardaparques. Fue un homenaje apropiado a un hombre que había dedicado su vida a proteger a otros, incluso a costa de la suya. Mientras la familia y amigos de Jeff se reunían para llorar su partida, encontraron consuelo en saber que había muerto haciendo lo que amaba, explorando la naturaleza y la belleza del Parque Nacional Rocky Mountain. Y aunque su pérdida fue sentida intensamente, su espíritu perduraría en el susurro del viento y el crujir de las hojas, un guardián silencioso vigilando el lugar que tanto había amado. En Fort Collins, donde las escarpadas cumbres de las montañas rocosas se alzaban en la distancia, yacía un oasis tranquilo conocido como el embalse Horsetooth. Sus aguas brillantes llamaban a todos los que buscaban consuelo en medio del caos de la vida moderna, ofreciendo un santuario donde los problemas se desvanecían. Brendan Unit, un joven con un corazón tan vasto como la naturaleza, siempre se sintió atraído por la belleza de Horsetooth. Desde joven, había pasado muchas horas explorando sus orillas, fascinándose por las maravillas ocultas bajo la superficie. Era aquí, entre los pinos y los afloramientos rocosos, donde Brendan se sentía más vivo. A medida que crecía, el amor de Brendan por la naturaleza floreció en una pasión por la conservación y el cuidado del medio ambiente. Soñaba con un futuro donde pudiera dedicarse a proteger el mundo natural, asegurando que las generaciones futuras pudieran experimentar sus maravillas tal como él lo había hecho. Y cuando surgió la oportunidad de unirse a las filas del Departamento de Recursos Naturales del Condado de Larimer, como guardaparques de barcos en el embalse Horsetooth, Brendan la aprovechó. Era un sueño hecho realidad, una oportunidad de fusionar su amor por la naturaleza con su deseo de servir a su comunidad. Desde el momento en que se puso su sombrero de guardaparques y pisó la cubierta de su bote de patrulla, Brendan supo que estaba donde debía estar. Día tras día, patrullaba las aguas del embalse, manteniendo un ojo vigilante para detectar signos de problemas y brindando una mano amiga a quienes lo necesitaban, ya sea ayudando a los navegantes varados, rescatando senderistas perdidos o simplemente compartiendo su vasto conocimiento de la flora y fauna local. Brendan abordaba cada día con una dedicación inquebrantable y un entusiasmo sin límites. Su sonrisa contagiosa y su cálido comportamiento lo hicieron querido por todos los que cruzaron su camino. Pero en medio de las risas y la camaradería, nunca olvidó la responsabilidad que conllevaba su placa. Sabía que el embalse Horsetooth podía ser tan implacable como hermoso. Sus aguas tranquilas contenían peligros tanto visibles como invisibles. Fue una lección que pronto aprendería de primera mano. Una tarde fatídica, mientras el sol se ponía bajo el horizonte y lanzaba su brillo dorado sobre el agua, Brendan recibió una llamada de socorro de un grupo de navegantes varados en el lado opuesto del embalse. Sin dudarlo, puso en marcha el motor de su bote de patrulla y partió hacia el creciente anochecer, decidido a prestar ayuda a quienes lo necesitaban. Pero mientras cruzaba el agua, una ráfaga repentina de viento descendió de las montañas, tomándolo y haciendo que su bote se desviara del curso.
El pánico lo invadió mientras luchaba por recuperar el control. La oscuridad se cerraba a su alrededor como una manta sofocante. En el caos que siguió, el bote de Brendan se perdió en las aguas turbulentas, dejándolo varado y solo mientras la oscuridad se reunía. Con cada momento que pasaba, la tormenta continuaba su implacable asalto. Su furia no disminuía mientras Brendan se aferraba a la esperanza de rescate, en medio de los vientos aulladores y las olas rompientes. Pero a medida que las horas se convertían en eternidad, Brendan sabía que su destino estaba sellado. Y luego, tan rápido como había comenzado, la tormenta se calmó, dejando atrás solo una extensión vacía de agua y los ecos de una vida truncada antes de su tiempo. Brendan Unit había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo recuerdos y un legado que perduraría mucho después de que las aguas del embalse Horsetooth se calmaran. En el corazón del valle de Yosemite, donde los árboles antiguos se alzan altos y orgullosos, había un hombre llamado John Blevins Cogdell III. Era un gran guardabosques que cuidaba el Parque Nacional Yosemite. Los días de John estaban llenos de explorar las maravillas de la naturaleza: árboles, cascadas y cielos azules. Con su cabello rubio platino brillando bajo el sol y sus ojos tan azules como el cielo, le encantaba pasear por el parque, asegurándose de que todo estuviera bien. Un día soleado, mientras los pájaros cantaban y las hojas susurraban en el viento, salió a dar su paseo habitual. Tenía un mapa y una sonrisa, listo para ver qué tenía reservado Yosemite. Mientras caminaba, veía todo tipo de animales: una familia de ciervos comiendo hierba, una ardilla correteando y hasta un águila volando alto. Cada vista lo hacía feliz y le recordaba por qué amaba su trabajo. Pero a medida que pasaba el día y el sol se ponía más alto, John sintió algo extraño. Era como una sensación rara en el estómago, como si algo no estuviera bien en el parque. A pesar de sentirse extraño, siguió adelante, queriendo hacer su trabajo como guardabosques. Revisó senderos, observó animales y se aseguró de que todo estuviera bien. Pero no importaba lo que hiciera, no podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba observando. A medida que la tarde se convirtió en noche y las sombras se alargaron, John se encontró en una parte tranquila del parque, un lugar al que no iba mucha gente. El aire olía a árboles y tierra, y el único sonido era el viento soplando entre las hojas. En medio de este lugar tranquilo, encontró un pequeño claro, un lugar secreto escondido de todo lo demás. En el centro del claro había un gran roble. Sus ramas prácticamente podían alcanzar el cielo. Debajo del árbol, John se sintió tranquilo y en paz, como si perteneciera allí. Se quedó un rato disfrutando del silencio, antes de tener que irse. Pero cuando el sol se puso y el bosque se oscureció, comenzó a sentirse nervioso. Era como si los árboles le estuvieran hablando, susurrando secretos en el viento. Sintiéndose nervioso, caminó de regreso a casa, asustado e inseguro. Y luego, de la nada, se hizo muy oscuro, y John desapareció en la noche. A medida que pasaban las horas, el valle de Yosemite esperaba que John regresara, confiando que estuviera bien. Pero nunca lo hizo, dejando a todos preguntándose qué le había pasado a John Blevins Cogdell III, el guardabosques que amaba la naturaleza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero no había señales de él. Los guardabosques del parque buscaron por todos lados, pero no había rastro de él en ninguna parte. Algunas personas decían que John se había perdido en el bosque, mientras que otros creían que había ocurrido algo más siniestro. Pero nadie sabía con certeza, y el misterio de la desaparición de John quedó sin resolver. Con el tiempo, el recuerdo de John comenzó a desvanecerse, reemplazado por nuevas historias y nuevas aventuras. Pero para aquellos que lo conocieron, el dolor de su pérdida persistió, un recordatorio constante de los peligros que acechaban en la naturaleza salvaje.